tal? Aduli, ¿qué tal estás? Todo bien, la verdad, con muchas ganas. Pues bueno, pues la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿el fútbol para ti qué es? ¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol? Pues la verdad que mis inicios en el fútbol fue un poco espontáneo, ¿no? Como yo creo que con cualquier niño, que un poco sientes mucho amor por ese deporte, ya que en el colegio, o sea, donde estás en la calle, pues te crías jugando a ese deporte y nada, pues todo niño tiene ese sueño, ¿no? Ese afán de meterse a un equipo y sentir lo que es verdaderamente eh, esa alegría que se siente en los equipos y esas ganas de competir al máximo nivel. Y nada, pues desde pequeño, desde que me he metido, pues el fútbol ha sido para mí un psicólogo, ¿no? Para escapar de la rutina del día a día y poder disfrutar haciendo deporte y en equipo con mis compañeros. ¿Y tu primer equipo fue el equipo del colegio? No, mi primer equipo fue el Club Deportivo Goya. El Club Deportivo Goya que está aquí en mi barrio, abajo y nada, es un equipo bastante humilde de barrio que vamos, que cuando me metí el campo era de arena. Así que imagínate, de barrio total, se siente mucho calor ahí, la afición, la gente, es algo que solo se siente en los equipos de barrio. ¿Y ese equipo es un equipo como de segundo aficionados o de primer aficionados? ¿O es un equipo que está más alto? Sí, estaba en segunda regional, si no recuerdo mal. Ahora mismo les he perdido un poco la pista, pero estaban por ahí, en las categorías regionales. ¿Y por qué te fuiste a una categoría tan baja? O sea, ¿te fuiste a un equipo tan malo y no te fuiste por lo menos a un Villaverde, a un Racing de Madrid, a un Pinto o algo de eso? No, porque al final uno es pequeño y pues lo único que quieres es competir un poco. Y yo me metí a los 10 años. Y nada, tienes el equipo debajo de tu casa, en tu barrio, y pues te metes y ya está. O sea, al principio es un poco divertirse jugando en competición y luego ya, cuando ya llegas a cadetes, a juveniles, es cuando ya pues piensas en dar el salto, en ir a mejores equipos para ya competir a mejor nivel. Claro, ahí a lo mejor es fallo tuyo, porque literalmente tú quieres llegar a primera división y te pones en un equipo que es muy malo, entonces al final en un futuro tendrás que ir a un... o sea, tendrás que intentar escalar más difícilmente. O sea, por ejemplo, si estás en segundo aficionados, por ejemplo, no vamos a poner que no te vas nunca del equipo, y llegas a segundo aficionado, luego te cuesta más llegar a la tercera división. Y si te vas a otro Sí, equipo como sí, por ejemplo el Villaverde o el Aravaca o el Pinto o algo de esto es más fácil porque están en categorías más altas. sí, pero es lo que te digo, que tú cuando eres pequeño no piensas en todo eso, solo piensas en divertirte un poco. Claro, pero tú también querías jugar en el equipo del colegio o solo te gustaba jugar en ese equipo. No, tuve también una etapa en la que estaba jugando en el equipo, en el Goya, y también en el equipo del colegio estaba jugando. Estaba compaginándolo un poco. Y vamos, que en cualquier sitio en el que hubiera fútbol, yo iba para allá, la verdad. ¿Y cómo era jugar en dos equipos a la vez? En el equipo del colegio y en el Goya. Pues, pues para un niño, imagínate, una alegría tremenda, la verdad. Pues todo mi tiempo libre lo ocupaba con el fútbol. Sí que en el colegio era un poquito más de fútbol sala y pues el fútbol sala sí que me ayudó un poco a coger técnica, a poder eh, ser un poco diferente en el campo, ¿no? Pisándola y demás, cosas que se utilizan en fútbol sala que no se utilizan en fútbol 11 pues me ayudó a mejorar, la verdad. ¿Y cómo compaginabas el tener que ir a un partido, por ejemplo, un sábado al Goya y el domingo tener que ir al otro? ¿O que te pongan los dos partidos el mismo día? No, pero en el equipo del colegio, como era municipal, digamos, los partidos no eran los fines de semana, eran, yo qué sé, los jueves o los viernes. Imagínate, eran a las 4 los partidos. Y luego, pues yo salía de los partidos a las 4 y a las 7 me tenía que ir a entrenar a Goya. Y lo estaba compaginando. ¿Y cómo lo hacías para no lesionarte? Porque muchas veces cuando tú juegas muchísimo te lesionas. Sí, pero no sé, pues no he sido un jugador de muchas lesiones. Sí, es verdad que estos últimos años tenía alguna que otra lesión, pero de pequeño la verdad que iba a todos lados, y no solo en el colegio o en el equipo, sino que también en el barrio, pues yo qué sé, algún fin de semana que no tienes nada que hacer, pues vas con los chicos a jugar y siempre donde, como te digo, donde había fútbol estaba yo y nunca he sido un jugador de muchas lesiones, la verdad. Hombre, literalmente, tú lo ves, por ejemplo, a los futbolistas profesionales, que ellos se lesionan por estar tanto tiempo jugando. Tienen la Champions, la Liga, la Copa del Rey. Sí. Muchos tienen hasta las selecciones. Y luego dices, ¿cómo puede ser que no se lesionen?
Y por eso te preguntaba que por qué tú no te lesionabas en el sentido de que cómo haces tantas cosas de deporte sin Sí. lesionarte al final. Sí, pero al final no es la misma exigencia un partido de Champions que la exigencia que tiene esos 90 minutos a un chaval de 12 años que está yendo a jugar en el colegio. No es la misma exigencia, ni la misma intensidad, ni nada. La competición es muy diferente. Claro, pero son dos equipos, o sea, no es como que vas a un equipo, te fuerzas, vas a los partidos y listo, sino es, vas a ese equipo, luego vas al otro, luego tienes que descansar, tienes que comer bien, tienes que ir a Mm. clase, o sea, y tienes que intentar hacer todo y tener rendimiento bueno, porque si rindes un poco mal, ya a lo mejor en el fútbol sala te cuesta un poco más. Y si te cuesta un Sí, poco más sí. porque la metodología es diferente, porque no es como fútbol 11 ya en el otro Mm. te tienes que adaptar y te puedes lesionar. Sí, 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 pero lo que te digo, yo a esa edad no te sé dar una respuesta lógica, pero tenía energía, vamos, parecía energía ilimitada. No sé si tú cuando eras niño te pasaba, pero vamos, que tenía energía que parecía que no me cansaba en ningún momento, ¿sabes? Y estaba ahí dándole, dándole. Sí, es verdad que los fines de semana, pues, al no tener partidos en el equipo del colegio, pues sí que iba más descansado al partido del equipo y podía dar un poco más, un buen nivel. Y qué te decían tus padres cuando tú jugabas en dos equipos a la vez y aparte estudiabas? Pues que cómo lo hacía y sobre todo veían que le daba mucha más importancia al fútbol que a los estudios. Yo creo que a cualquier niño que juega al fútbol pues le gusta más, ¿no? Le gusta más ese deporte, ¿no? Eso con lo que te diviertes al estudio, que al final cuando creces y maduras ves la importancia que tiene, pero cuando eres pequeño no le ves esa importancia y nada, pues un poquito intentando que también le diera la misma importancia a los estudios, pero bueno, ellos estaban y están contentos con ello, la verdad. Hombre, ¿tú crees que gracias a haberte enfocado más en el fútbol estás donde estás? ¿O crees que si te hubiese enfocado más en los estudios que en el fútbol hubiese llegado a donde estás? No, yo creo que el haberme enfocado mucho en el fútbol ha hecho que he llegado a donde estoy porque, bueno, pues esa línea que seguía un poco de entrenar, 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 tanto dentro como fuera del campo, ya cuando llegué a cadetes, a juveniles, pues sí que es verdad que, pues obviamente ya no estaba en el equipo del colegio, sino que solo y únicamente me dedicaba a estudiar y al equipo en el que estaba, pero también fuera pues iba al gimnasio y demás. Y bueno, todo es un poco desde pequeño siempre tener esa dedicación en el fútbol y eso yo creo que ha hecho que pueda llegar a donde estoy, que al final pues con esfuerzo y trabajo pues tampoco es que sea un Real Madrid, ¿no? Pero estoy muy agradecido de estar donde estoy y la verdad que ha sido unos frutos que he recogido pues después de todo el esfuerzo que uno ha echado. Hombre, ¿tú crees que en cadete, si no te hubiese sido del Goya, ¿tú crees que ahora mismo estarías donde estás o no? Pues nunca lo sabremos, la verdad, nunca lo sabremos, pero sí es verdad que yo también pequé de un poco de conformidad, ¿no? De ser conformista ahí en Goya porque me sentía bastante bien, la verdad, estabas en el equipo con tus amigos, estabas en el barrio, gente que te conoce desde pequeño y duele un poco irse de ese equipo que te ha cogido desde pequeño y siempre te ha estado criando futbolísticamente, digamos, ¿no? Pero bueno, llegó un momento que las ganas de ir un poco más para arriba, de ver lo que es un poco la competición más exigente, pues ganaron a ese estado de conformidad que yo tenía en el Goya. Y nada, pues nunca lo sabemos, pero yo siempre intento estar agradecido por donde estoy. No intento pensar en qué pasaría así, sino que, bueno, vivo con mis decisiones y siempre agradecido. Claro, una cosa es que estés con tus amigos de colegio y otra cosa es lo que quieras llegar. Si tú quieres llegar a la primera división, tienes que irte de ese equipo, aunque estén tus compañeros, tus amigos o quien sea. Sí, sí, sí. Porque si vas a estar toda la vida ahí y luego tus compañeros dejan el fútbol y se ponen, por ejemplo, a trabajar en un trabajo normal, entonces te has perdido tu carrera porque tú ya estarías en segundo aficionado. Y tendrías que intentar Claro. hacer todo posible para desde segundo aficionado llegar a donde estás ahora. Y sería un camino mucho más difícil. Sí, 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 efectivamente. Al final, pues sí es verdad que estando en ese tipo de equipos, pues a lo mejor las intenciones de los compañeros, no las de todos son las mismas, pero bueno, uno siempre tiene que ir con su idea hasta el final y sí es verdad que, como dices, ¿no? Dejar un poco
esa amistad, ¿no? Un poco atrás y mirar un poco por lo profesional, por la carrera futbolística e intentar pues llegar lo más alto posible. Claro, todo depende de lo que tú quieras elegir, porque por ejemplo, tú en cadetes, cuando te fuiste de ese equipo, ¿a qué equipo te fuiste? Me fui al Villaverde, de hecho me fui en juveniles fue cuando me fui al Villaverde. Me fui en juvenil de segundo año, me fui a Villaverde y vamos, desde ahí no he salido, en juveniles pues lo hice bastante bien y de ahí ya pues me dieron la confianza ahí en el equipo senior, que era cuando estábamos en preferente, y luego pues lo ascendimos a tercera división. ¿Y en cadetes tú estabas también en el Villaverde o en cuál estabas? No, no, sí, seguía en el Goya todavía. O sea, y cómo fue que el Villaverde te fichó? O sea, del Goya al Villaverde. Pues fui yo mismo, como te digo que llegó un momento que yo quería ya ir a un mejor equipo y demás y buscar un poco esa exigencia en la competición y pues yo pues un poquito buscándome la vida un poco, tocando las puertas y demás y llegar al Villaverde que fue de los primeros equipos a los que fui y nada, pues hice dos, tres entrenamientos y el entrenador me dijo vamos, que quería quedarse conmigo 100%. Y nada, pues ahí me quedé, la verdad, y muy agradecido de haber caído ahí con la gente que es muy amable, la afición y todo el mundo. ¿Y ese año el Villaverde estaba en tercera o estaba en autonómica? Ese año, cuando yo llego, el Villaverde está en tercera y luego al año siguiente bajan a autonómica. ¿Y cómo sentiste tú en el momento que bajó a autonómica el Villaverde y tú estabas en ese equipo? Pues yo estaba sí, yo estaba en el juvenil cuando bajaron y pues bueno, al final uno está siempre con la ilusión de subir al primer equipo, de estar ahí en tercera división y demás, pero vamos, que yo cuando estoy en mi segundo año juvenil, que es cuando el Villaverde, el primer equipo está en tercera, y luego cuando estoy en mi tercer año juvenil, que es cuando bajan ya a Autonómica, la antigua preferente, pues al final sí, lo ves un poquito, eh, duele, ¿no? Duele un poco, ¿no? Lo ves con ojos pesimistas, pero bueno, a la par que va avanzando los días, la temporada y demás, pues sí, sigues con el mismo hambre de subir al primer equipo, de demostrar lo que vales y al final Villaverde es un muy buen escaparate para eso porque cuentan bastante con la cantera y la verdad que es un muy buen escaparate para uno demostrar lo que vale viniendo desde abajo. Y cuando estabas en juveniles te llamaban para el primer equipo muchas veces, ¿no? Para que tú jugaras con el primer equipo, ¿no? Sí, cuando estuve en mi tercer año de juvenil, sí, me subían bastante con el senior, debuté, la verdad, con Jesús de Lucas, que estaba ahí de entrenador, y la verdad que bien, sí, me trataron muy bien, me dieron ese tiempo para adaptarme y para crecer como futbolista ahí en el primer equipo. Y ahí en esa época, cuando tú subiste al primer equipo, estaba en tercera, ¿no? O todavía estaba en preferente. Estaba en preferente. ¿Y tú qué pensaste diciendo, ostras, el equipo estuvo en tercera, ahora está en preferente, voy a hacer todo posible para que pueda subir? Pero no era solo mi pensamiento, era el pensamiento de todo el equipo. Al final yo entraba como vamos, era el jugador más pequeño de ese equipo, encima de ese equipo era bastante veterano. Y la verdad que fue un año en el que aprendí bastante con la gente veterana que había, que era gente que había pisado tercera, preferente y gente con mucha experiencia que me hicieron aprender. Y bueno, también el míster me dio bastante confianza en torno a los 10 partidos de comienzo de la temporada, me empezó a dar confianza, me empezó a poner y la verdad que ha sido una experiencia inolvidable ese año de ascenso, que lo subimos a tercera, una experiencia inolvidable, la verdad, y una experiencia en la que he aprendido muchísimo y vamos, la persona que soy yo, el futbolista que soy hoy, soy yo gracias a esas experiencias. Hombre, pero cuando tú llegaste al equipo ese, ¿tú te adaptaste bien o te costó adaptarte por ser una categoría nueva? Me costó, lo que pasa que, como te he dicho, como yo ya estaba subiendo cuando estaban juveniles, pues sí que es verdad que esa adaptación ya venía del año pasado un poco, ¿no? Y el año que ya soy senior,
Sí, no te voy a decir que me costó adaptarme, la verdad, en pretemporada y demás, el tema de confianza y demás, pero luego ya cuando la temporada fue avanzando y demás y vas entrando con el equipo, pues al final yo creo que ahí juega un factor muy importante también el entrenador, ¿no? La confianza que te da, el que te ponga, el que aún cometiendo ciertos errores siga confiando en ti, pues eso al final al jugador le hace ir para arriba y poder sacar su máximo potencial y fue algo que me ayudó bastante el que el entrenador confiara en mí y vamos, creo que ese año no solo aprendí, sino que pude demostrar lo aprendido en el campo. O sea que ese año estuviste más en el primer equipo que en juveniles, ¿no? El año no, el año en el que estaba en juveniles estuve entrenando toda la semana con el senior, pero los partidos, dependiendo de la necesidad, iba con juveniles o iba con el senior. ¿Y cómo era cuando tú ibas con juveniles? O sea, ¿la experiencia era igual o era muy distinta? Pues obviamente era bastante distinta, la verdad que esa es la cosa también, que cuando tú estás en juvenil y subes a senior, luego ya pues cuando tú bajas otra vez a los partidos en el juvenil y demás, notas una bajada de nivel y tú al final estás entrenando con gente superior técnicamente y físicamente y al final pues se notan esas cosas en el campo, ¿no? Se reflejó bastante en los partidos. ¿Pero te subían solo al primer equipo o también te subían al segundo equipo? Al segundo equipo subía, pero poco, menos que con el primer equipo. Por ejemplo, el año que ya soy senior, no el año que estoy en juvenil, sino que ya soy senior, juego dos, tres partidos con el segundo equipo y luego es ya cuando el míster pues cuenta conmigo ya en el primer equipo y ya todo, vamos, el resto de historia. Hombre, pero ¿hay algún compañero tuyo que haya estado en el segundo equipo? O sea, que literalmente que haya jugado contigo en juveniles y no le hayan puesto nunca en el primero y le hayan convocado solo para el segundo. Sí, hubo bastantes compañeros que subieron de juvenil y vamos, estuvieron en el segundo equipo y bueno, pues con esa intención o ese sueño de decir, vale, a lo mejor el míster del primer equipo puede contar conmigo y estando en el segundo equipo intentar demostrar su valía. Pero bueno, al final cogieron otros caminos, algunos se fueron a otros equipos o se quedaron en Villaverde en el segundo equipo, pero bueno, después de eso no subió ninguno al primer equipo. ¿Y por qué crees que la mayoría se fue al segundo equipo y tú te fuiste al primero? Si estáis en el mismo equipo. Pues no sabía, pues que me gustaría creer que es por las ganas y por la intensidad y por el afán que tenía, ¿no? De estar ahí. Yo creo que eh, dedicaban mucho tiempo al fútbol, la verdad, bastante tiempo al fútbol y siempre que estaba en el campo era que, vamos, esta es mi oportunidad, tengo que aprovecharla y si no es esto, no hay nada. Y yo creo que al final eso es muy importante porque si el jugador no tiene esas ganas, esa actitud, no construyes sobre nada. Al final, a lo mejor estás en el campo y estás pensando en las musarañas, ¿no? Si tú tienes esa es tu opción y no tienes ninguna otra opción, te vas a comer vas a intentar demostrar toda tu valía y poner todo lo que has aprendido en el momento exacto. O sea que si nunca te hubiesen llamado para el primer equipo y te hubiesen llamado solo para el segundo, te hubieses quedado en el equipo o te hubieses pirado a otro equipo. Mm, pues no sabía. Yo creo que al final ese año me hubiera quedado en Villaverde, al final pues cómo me han tratado y demás y cómo se ha portado conmigo, me hubiera quedado ese año, la verdad, intentando subir al primer equipo, intentando aportar. Y luego ya pues el siguiente año pues no sé qué hubiera pasado. A lo mejor hubiera mirado alguna que otra opción en una mejor categoría para ir hacia arriba, pero vamos, que yo desde el primer momento que jugué uno o dos partidos con el segundo equipo, confiaba bastante en las posibilidades que tenía de subir al primer equipo y así me lo demostraba el míster y hablaba conmigo y así me lo decían y así sucedió. ¿Y por qué esos partidos te bajaban con el segundo equipo si tú ya jugabas con el primero? Porque al final cuando después de mi tercer año juvenil, que estuve subiendo con el primer equipo, cuando ya soy senior, al final el equipo entero es nuevo. El equipo entero es nuevo, el Villaverde suele renovar bastante el equipo
y pues el míster al final, yo mi pretemporada la verdad no fue muy buena que se diga, y luego el míster tenía que poner a los fichajes que había hecho, a todos esos jugadores que estaban hechos a la categoría ya, y como te digo, luego a los 5 o 10 partidos entré, pues no fue por una lesión, también por una decisión del míster, también que no quiso poner a un jugador, y pues eso me dio esa confianza a mí, y ahí fue cuando entré. O sea, que te subió ese día y después ya jugaste siempre con el primer equipo o volviste a trabajar con el segundo equipo. No, no, me subió ese día y no cuando me subió, no es que directamente jugara de titular todos los partidos, pero sí que me empezaba a poner y demás y empecé a coger confianza y luego ya pues cuando el mister vio que estaba preparado, pues me ponía, vamos, de titular siempre y cuando que me lo mereciera, claro. Claro, y cuando no te ponían de titular, o sea, tú decías, bueno, pues me pongo con el segundo equipo porque por lo menos ahí me ponen de titular, ¿no? No, pero al final eso no era. Si no estaba convocado, ahí sí que iba con el segundo equipo, porque así lo habíamos hablado con la directiva, el entrenador y demás. Pero si no me ponía de titular, yo no podía ir con el segundo equipo, pero vamos, que si no me ponía de titular, la mentalidad era ser un poco autocrítico, ¿no? Mirar qué está haciendo cada uno mal y mejorarlo para el siguiente partido, que el míster vea que eso se ha mejorado y jugar. Claro, y entonces ahí, cuando tú no te ponían, o sea, tú decías, anda, no me ponen porque soy malo, o no me ponen porque no he rendido bien esta semana, ¿qué tengo que mejorar? ¿O qué era lo que pensabas tú? Sí, efectivamente eso, que hay algo que he hecho mal en los entrenamientos y demás, y la verdad que gracias a Dios, pues mi entrenador, pues, que es David, podía hablar bastante con él y preguntarle, y él es un entrenador que se puede hablar con él, y la verdad que pues yo hablaba con él tranquilamente y le preguntaba qué fallos tenía y demás, y los intentaba mejorar y siempre y cuando los mejorara y obviamente no hubiera otra persona que se lo estuviera mereciendo más que yo, pues jugaba, la verdad, y siempre pues he sido una persona que muy autocrítica, no soy una persona de mandar balones fuera, sino que soy de mirarme a mí mismo, el fallo que tenga lo mejoro y para adelante. O sea, que tú nunca has tenido ningún problema de agobio, de estrés o algo porque no te pusieran en ningún partido y algo. O algún problema con el entrenador o algo por el No, estilo. al principio del todo sí que unos nervios, que es normal al final cuando estás empezando con una nueva categoría y demás, pero no, esos nervios como tal y demás, no soy una persona que como tal se ponga nerviosa. Lo que yo siempre intento dar mi máximo, lo máximo que tengo. Si sale bien, bien, y si sale mal, pues he dado todo lo que tenía. ¿Y cómo fue adaptarte a esa nueva categoría? O sea, de estar en preferente o lo que es ahora autonómica y pasar a tercera división. ¿Cómo fue el cambio de autonómica a tercera división? Pues la verdad que el, también me fue fácil la adaptación no por mí, no me pongo ese mérito a mí, sino más al equipo, al míster, a todo lo que me arropaba, porque vamos, teníamos un muy buen equipo, un muy buen ambiente y vamos, era todo idóneo para poder adaptarse encima de un ambiente en el que ya yo estaba. El míster era el mismo del año pasado, había ciertos compañeros y demás, y la adaptación fue la que tenía que ser y muy cómoda, la verdad. Pero el nivel era más intenso, ¿no? Porque hay mucha gente que yo veo que está en autonómica y de repente no sube a tercera. O sea, el equipo asciende, pero el jugador se queda en autonómica otro año más. Y Enti- lo hemos visto con el caso de Iván Villar, por ejemplo, que se quedó otro año más en autonómica y no subió a tercera. Sí, pero al final Iván Villar también hay que tener en cuenta la edad que tiene. Yo creo que él viendo la trayectoria de Iván Villar ha jugado en muy buenos equipos y seguramente, obviamente, si tuviera la misma edad que yo, pues seguramente subiría sin problema. Pero es muy a tener en cuenta que al final el Villaverde, que está en autonómica, es un poco un equipo veterano, un equipo que se puede hacer a la categoría fácilmente o ascender al equipo dentro de la capacidad del club, pero luego ya en tercera división es otra marcha más, hay jugadores jóvenes, al final
y la exigencia física, pues a lo mejor a un jugador que tiene 35 años, pues no le da tanto como a un jugador de 25 o 28 años, ¿no? Yo creo que hay que tener bastante en cuenta la edad de una persona y en el caso de los jugadores jóvenes que no suben, pues muchas veces, pues a lo mejor pues toca estar ahí un año, un par de años para luego volver a subir a tercera, que son experiencias a aprender e ir para arriba. Claro, pero tú ves, por ejemplo, tercera y la gente dice, yo no subo a tercera porque tercera es un cambio muy brutal para mí. Prefiero estar en autonómica más años y luego ya cuando me haya adaptado a la categoría ya me voy a esa categoría. Sí, a ver, pero tercera yo, hablando desde mi experiencia, habiendo dado ese salto, no he visto que sea un cambio tan brutal. El cambio que yo más noto no es a nivel individual de cada jugador, sino que es un poco a nivel colectivo. Los equipos se colocan mejor, tácticamente son mejores, tienen menos fallos, en los duelos pierden menos duelos. Es un poquito a nivel colectivo el que los equipos se hacen mejor, ¿no? Tienen cosas más automatizadas y demás. No es más que un jugador, pues, sea más malo, por así decirlo, sino que son los equipos. Al final, un jugador al dar ese cambio tiene que intentar, pues, hacer A, B y C, adaptarse al equipo, saber cuál es su lugar en el equipo y aportar. Y obviamente, pues, como te he dicho, se minimizan mucho los fallos, la verdad, a la par que se van subiendo categorías. Hombre, pero en tercera tuviste algún cambio en el sentido de que era más difícil la categoría, te costaba más adaptarte en el sentido de rendimiento, de cansancio y todo eso, o cómo era, o cómo es tercera en el momento que dices, ostras, ya estoy en tercera, tengo que intentar mejorar porque si lo hago igual que en autonómica a lo mejor ya no me ponen, porque quieren un pasito más. Pues lo que me pasaba a mí es que a lo mejor en la autonómica o la antigua preferente, a lo mejor dando el 70% o el 60% te daba físicamente y técnicamente, pero lo que te digo, cuando subes, la exigencia sube y también la presión obviamente sube, la verdad, hay más focos, hay más atención a tu partido y y tienes que autoexigirte mucho más, tienes que autoexigirte mucho más, no solo porque la exigencia de la categoría en sí sea superior, sino que al final también es un escaparate para el futbolista para dar el salto, ¿no? Porque tercera hay bastante expectación, hay bastante focos y es un sitio donde puedes dar el salto. Claro, pero si el entrenador es el mismo y no te adaptas bien a tercera, ¿cómo lo puedes hacer entonces? Porque si el entrenador es el mismo y en autonómica te ponía siempre y en tercera no te pone nunca, siendo el mismo entrenador, ¿qué es lo que crees que te ha Pues pasado? lo mismo que te dije, lo mismo que te dije cuando me preguntaste antes qué sentía cuando no me ponían, pues es mirarse uno al ombligo, ver qué te falta por mejorar e intentar mejorarlo para que te pongan. ¿Y cómo fue el momento en el que llegaste a los playoffs de ascenso a segunda ref y no lo conseguiste? Pues la verdad que algo que, algo con lo que todo el mundo soñaba, que todo el mundo tenía en mente y todos estábamos poniendo el 100% de nuestras ganas en el campo para llegar a ese playoff, pero al final no es nada comparado el tener el pensamiento, el tener la idea de que hay posibilidad de llegar al momento en el que se llega. Al momento en el que se llega es una euforia diferente, se crea una atmósfera diferente. Al final, notas, llega el final de temporada, se prolonga ese mes, dependiendo de a qué fase de playoff llegues. Se prolonga esas semanas, esas 2 semanas, ese mes y se respira un ambiente diferente. Es algo que sabes que a lo mejor no vas a volver a vivir, dependiendo de cómo vaya tu carrera y demás, pero lo intentas aprovechar cada momento como si fuera a ser el último, como si no fueras a vivir un playoff nunca más. Y es algo que la verdad que una experiencia que nunca voy a olvidar, la verdad. Cómo lo viví con el equipo y vamos, Lo es que en algo tercera, por inolvidable. ejemplo, este año, por ejemplo, ¿tenéis un objetivo de volver a estar en playoffs o cuál es el objetivo que tenéis este año? Teniendo en cuenta que el año pasado ya recién ascendidos y conseguisteis algo que nunca habíais hecho, que era llegar o sea, que es llegar a los playoffs. Sí ha llegado alguna Sí. vez en la vida, pero cuando un equipo es recién ascendido, el objetivo normalmente es no descender.
y de repente que lleguéis a ese momento, o sea, ahora este año entonces tenéis el mismo objetivo o tenéis otro objetivo diferente. Este año, al final, como te dije antes también, el Villaverde es un equipo que renueva bastante el equipo año a año. Y pues este año es un equipo bastante diferente, pero vamos, el principal objetivo, como lo has dicho tú, es mantenerse. Y de ahí ya ir partido a partido, e ir ganando partido a partido. El hecho de ponerse un objetivo ahí arriba de playoff o ascender, al final yo creo que es algo que lo único que puede hacer al equipo es ponerle una presión innecesaria y creo que la mentalidad que hay que tener y la mentalidad que tiene todo el equipo es ir partido a partido, planteamiento a planteamiento, ganar cada partido y luego ya cuando lleguemos a los 10 últimos partidos, a los 5 últimos partidos y veamos dónde estamos, ahí ya diremos, vale, este es nuestro objetivo a partir de ahora, pero el hecho de ahora a principio de temporada poner un objetivo puede ser nuestro talón de Aquiles y llegar a las 10 últimas jornadas y que se nos plantee un escenario que no nos imaginábamos. Así que siempre partido a partido y para adelante. Hombre, el objetivo tiene que ser diferente porque si el año pasado llegasteis por lo menos a quedar quintos, el objetivo a lo mejor es quedar en media tabla o por lo menos intentar llegar ahí porque ya el objetivo es diferente. Ya este año no sois recién ascendidos, sois un equipo que acaba de quedar quinto. Sí, pero al final también y tú lo sabrás, dentro de las categorías hay diferentes equipos con diferentes presupuestos que hacen equipos al final, cada equipo es un mundo dentro de la categoría y, y no, cada equipo no tiene que subirse a la nube, por así decirlo. Como tú has dicho, el playoff ha sido la primera vez en la historia que el Villaverde se mete en playoff ¿No era la segunda? y Yo creo que ya estuvo una vez con el mismo entrenador, creo. sí, pero hemos quedado cuartos esta vez. Claro, o sea, yo, La, yo, sé, yo sabía que era que había otra vez y que fue con el mismo entrenador, por eso el entrenador volvió, me acuerdo. la anterior quedaron quintos, si no recuerdo mal, Sí, pero es que esta yo vez han recuerdo, quedado claro, yo cuartos. recuerdo, yo recuerdo la de Quito, cuando quedaron quintos. Hmm. Pero lo que te digo, que al final, esta vez hemos quedado cuartos. Y al final, es la primera vez en la historia que el Villaverde es la mejor marca que ha hecho la historia que ha hecho el Villaverde en una temporada. Y al final, pues, ese mismo hecho, el que sea la primera vez en la historia, pues hace que todavía pues no se sobredimensionen los objetivos de la siguiente temporada. Si coge el Villaverde y hace 3 temporadas seguidas llegando a playoff, pues obviamente pues las cosas... Pero el Villaverde, y yo creo que tú lo sabrás bien, es un equipo bastante humilde, un equipo de barrio, un equipo que tiene la identidad muy marcada, vamos partido a partido y pasará lo que tenga que pasar. Y yo creo que al final el hecho como tú has dicho, la otra vez que se metió en playoff el Villaverde fue con el mismo entrenador. Yo creo que es un factor bastante importante, tanto en el ascenso a tercera división como en meternos en playoff. Creo que ha sido algo bastante importante y algo que ha hecho que el Villaverde esté donde esté. Y que el Villaverde tenga una identidad tan marcada, que tengamos un camino tan claro y, vamos, tengamos el objetivo muy claro y seamos un equipo y vayamos todos remando a la misma dirección. Hombre, el Villarreal es un equipo humilde porque literalmente es un histórico de tercera, pero que siempre está intentando por pelear por no descender. Siempre Eso intenta es. por no descender. Es como si fuera en primera división. Bueno, ahora, ahora iba a poner el Oviedo, pero el Oviedo acaba de ascender. Sino, tendría que ser Mm, equipos que estén ahí siempre. O sea, lo que sería ahora mismo el español, básicamente. sí, Lo perfectamente. que en su momento el español no era, pero ahora el español es un equipo que ahora está peleando por no descender siempre. Eso es. Eso es. Y claro, al estar por no descender y de repente llegar a quedar cuartos, es Pues es algo un premio. Es un premio. O como dijo el del Oviedo, que el del Oviedo, justo después de 24 años que el equipo ascendió, dijeron que el equipo no era un equipo para estar en puesto de descenso, sino tenía que estar un equipo, era un equipo que tenía que estar más arriba. Ya. Y prefirieron echar al entrenador cuando estaba en un buen puesto, porque estaba en la salvación, se había salvado, Mm, en vez de estar más arriba. ya. Efectivamente. O sea, ¿cómo te Has parece a ti puesto un eso? ejemplo perfecto. Que te ponga, por ejemplo, que te ponga un objetivo muy, muy alto
Mm, y no lo estáis cumpliendo. ¿Tú qué claro. harías si, por ejemplo, le dicen a la liga, el objetivo es ascender y quedáis quinto? Y quedáis, por ejemplo, en mitad de tabla. Siendo un equipo Pues, recién ascendido, obviamente. Como era el año pasado. a ver, lo primero yo me parecería difícil que el Villaverde le planteara ese objetivo al Hombre, entrenador, pero bueno. al Oviedo se lo han planteado 24 años después. Sí, pero el Oviedo está en primera división y nosotros somos el Villaverde y estamos Ya, en tercera. pero es un recién ascendido. Todo el mundo dice que tienen que ser realistas, que son un equipo de pelear por el descenso, no por eso. Claro, claro, eso es. Pero eso es al final ser realista y muchas veces de el equipo o la persona misma en la vida, al tener clara la realidad, es cuando luego vienen las sorpresas positivas y te das una alegría, ¿no? Pero siempre se tiene que estar con los pies en el suelo. Claro, porque mira lo que dice. Mira lo que le dicen y luego lo han criticado. A este, por ejemplo, lo han criticado. Mira, para que veas. Te lo pongo para que veas. Háblame de que estemos peleando copas europeas, clasificaciones de copas europeas. No me hablen porque estoy fuera del descenso por diferencia de goles. Este equipo no es para estar, y se lo voy a decir el jueves a los jugadores, yo no quiero que se vuelva a repetir que si descendemos y no descendemos, no. Este equipo no es para estar fuera de descenso. En plantilla, yo estoy muy equivocado, no estoy de acuerdo en lo que dice mucha gente, de que no tenemos una plantilla competitiva. Claro que tenemos una plantilla no competitiva, súper competitiva. Y lo que sí quiero dejar en claro, que el que toma la decisión final es Jesús Martínez. Entonces la decisión de quitar al señor Paunovic, al cual le debemos muchísimo y lo voy a seguir debiendo toda la vida. Entonces aquí que quede claro que yo fui el que tomé la determinación. Háblame O de... sea, ¿tú qué harías si el presidente del equipo le dice eso al entrenador? Y, por ejemplo, Pues acaba de ascender a tercera y le dice al entrenador que su objetivo sí o sí es ascender. Obligatoriamente, yo que todo el como, equipo que tiene que estar yo ahí. como jugador, ¿qué haría? Claro, tú qué harías como jugador y cómo verías todo eso. Pues vamos, yo la verdad que daría el máximo por atenderlo, obviamente, porque imagínate, al final se te pinta esa... Sí es verdad que es una presión añadida para el equipo, pero al final de eso se vive, ¿no? Que al final el fútbol es presión. Uno está presionado en el campo y uno tiene que saber vivir con esa presión. Claro, porque literalmente, o sea, tú lo has visto, o sea, todo el mundo se reía del Oviedo. ¿Cómo puede ser que esté pensando en pelear por Europa y de repente ser un equipo recién ascendido? O sea, eso lo puede hacer un equipo como, por ejemplo, el Español, que lleva más tiempo, o lo puede hacer un equipo como si fuera el Valencia, incluso lo podría hacer una Real Sociedad, pero un equipo como el Levante, como el Elche, como este equipo no puede hacer. El ejemplo más Sí, cercano es el Villaverde. El Villaverde el año pasado, vale, el año pasado porque hizo una temporada perfecta como está haciendo este año, que va en segundos. Pero, mm, si le pones de objetivo el ascenso y no cumple, entonces al entrenador lo echan. Y entonces eso no es justo porque el equipo acaba de ascender. ya, pero bueno, pero gracias a Dios, pues la directiva del Villaverde tiene los pies en el suelo y no han puesto ese objetivo, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es el objetivo que tenéis vosotros? El objetivo que ha puesto el Villaverde al equipo. Lo que te he dicho, partido a partido, intentar no descender y partido a partido. Hombre, Mantenerse en la categoría y partido a el año partido. pasado yo veía a David Galán hablando del equipo diciendo, nuestro objetivo es no descender. Y yo decía, ¿cómo puede ser vuestro objetivo no descender si vosotros directamente vais quintos y ya tenéis la salvación ya hecha? Vuestro objetivo ahora mismo ya es pelear por ascender, no por no descender. ¿Que vais quintos? Pero siempre hay como unos puntos en la categoría, yo qué sé, 60 y pico puntos que el año pasado marcaron el límite del descenso, por ejemplo. Y muchas veces en los equipos pues se marca ese objetivo de llegar a ciertos puntos para decir, vale, ya hemos cumplido la permanencia. A partir de ahí vemos, pero siempre hasta que se llegan a esos puntos es mi objetivo es no descender, mi objetivo es no descender y tener ese objetivo claro y todo el equipo tener ese objetivo claro y no creerse más que nadie, pero y tener respeto a todo el mundo, pero no, no tener miedo a nadie, ¿sabes? O sea, eso es lo que hace al Villaverde ir para arriba en cada partido y tener la identidad que tiene. Claro, porque literalmente, o sea,
Ahora también es histórico de que vayáis segundos, porque en esta jornada normalmente siempre estáis o decimosextos o decimoquintos, o a lo mejor Mm, llegáis al puesto 11. Y sí, podíais llegar al quinto como llegasteis el año pasado, o sea, hace unos años, o al cuarto como el año pasado, pero ya a mitad de temporada, no muy al principio como vais ahora. Que ahora parece ser ya. que es un equipo literalmente como si fuera un equipo que en realidad ha bajado de segunda ref, parece ser. O sea, literalmente de lo bien que lo está haciendo. Pues, ¿qué te va a decir? Sí, la verdad que estamos bastante bien, la verdad. El equipo tiene bastante claro las ideas, qué hacer en el campo, la identidad, el plan de juego. Está todo bastante claro y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que colectivamente vayamos a una, nadie se crea más que nadie, no haya egos en el equipo, por así decirlo, superior, sino que, vamos, si un compañero la pierde, ese compañero va a tener a tres compañeros detrás que van a ir a por el balón. Tener esa humildad como base en el equipo y tener las ideas claras. Eso nos está haciendo, pues, en los partidos ser muy sólidos como equipo, sufrir cuando tenemos que sufrir, atacar cuando tenemos que atacar y adaptarnos a las diferentes facetas del juego. Y al final, pues yo creo que eso está haciendo que estemos donde estamos, pero lo que te digo, que el Villaverde, pues, por el equipo que somos y por los jugadores que constituyen el equipo, no nos creemos más que, no nos subimos a una nube. Estamos pensando en el siguiente partido, estamos pensando en el Torrejón y pensando vamos a jugar ese partido como si fuera el partido del año pasado de playoff. A por Hombre, todas y el intentar ganar Torrejón ese partido. es un equipo que os está costando mucho, porque el año pasado perdisteis en la ida y en la vuelta, o sea, quedasteis en empate. Y luego Mm, ya este año yo vi que había un partido que también pudisteis empatar otra vez. O sí. sea, el Torrejón creo que es el equipo más difícil que os ha tocado en la categoría. Porque lo intentáis ganar y nunca lo conseguís. No sé yo si el más difícil de la categoría, no sé si lo catalogaría como con ese nombre, pero sí es verdad que al final en el playoff, pues por las reglas que había, a ellos les venía bien el empate porque al empatar ellos, pues ellos pasaban directamente, al final eso les venía bien. Pero si no recuerdo mal, en la ida del año pasado les ganamos nosotros y luego ya pues sí que en la vuelta pues pasó eso que me dices y luego en el playoff también. Y cómo puede ser o sea, en los playoffs en la ida creo que también empatasteis, ¿no? Empatamos. Como te digo, les venía bien el empate. Y porque a ellos les venía bien el empate y a vosotros, ¿no? Porque nosotros habíamos quedado cuartos, ellos habían quedado terceros y el equipo que queda por encima, pues le valía, por ejemplo, si el tercero se enfrenta al cuarto, si el tercero contra el cuarto saca el empate, pues en los dos partidos, pues pasa el que más arriba está en la tabla. Y claro, vosotros os dio rabia, ¿no? O sea, os dio rabia que pasaban ellos y no vosotros, ¿no? Pues claro, pero que no podíamos hacer nada, la verdad. No podíamos hacer nada. O sea, ahí vosotros estáis tristes o contentos, porque claro, el objetivo era no descender y conseguiste llegar ahí. O sea, ahí vuestro pensamiento es, lo hemos conseguido, no hemos descendido, o no lo hemos conseguido, teníamos que haber dado un poquito más. Estábamos, al acabar el partido estás jodido, los compañeros y todo el mundo está jodido, pero vamos, ese chip a los 20 minutos, o bueno, también depende de la persona, pero sí que desde la afición en el mismo momento nos intentaron cambiar el chip, el mister, que al final veníamos de un ascenso y habíamos conseguido lo que habíamos conseguido y no teníamos que estar tristes. Al final así es el fútbol, ¿no? Al terminar un partido en el momento caliente, pues todas las emociones están a flor de piel, pero luego pues ver las cosas con perspectiva y ver los puntos positivos, ¿no? Y al final ahí vimos que lo que habíamos hecho era una locura, ya había acabado la temporada, podíamos estar tranquilos y lo que habíamos hecho era algo histórico para el Villaverde. Porque ahora mismo para vosotros, ¿cuál es el rival más difícil de tercera división? O sea, el que os cueste más y digáis, ostras, estamos haciendo todo lo posible para ganarles y no lo conseguimos. El rival más difícil respecto al año pasado, me dirás, porque este año, bueno, acabamos de Sí, empezar. de este año, de los partidos que lleváis, porque lleváis ya 6 partidos.
de este año, y sin ser creído ni nada, sí es verdad que hemos perdido ahí contra Carabanchel, pero no he visto ningún equipo que sea superior a nosotros, por así decirlo, que digas tú, no. Como muchas veces dice nuestro entrenador, los partidos, y hasta ahora ha sido así, depende muchas veces de que nosotros lo hagamos bien o nosotros lo hagamos mal, porque como equipo y físicamente, pues estamos bastante bien. Y si no nos salimos del plan de juego que nos marcan los entrenadores, el resultado siempre suele ser el mismo. Y se ha visto reflejado en las 4 victorias consecutivas que llevamos. O sea, vosotros creéis que este año volveréis a ser el equipo de revelación como el año pasado, ¿no? No, no, no te digo eso porque, como has dicho, llevamos seis jornadas y hay muchos más equipos. Pero sí que si hacemos las cosas que se nos dicen desde el cuerpo técnico, mm, pues se puede venir una buena temporada, ¿no? Una buena temporada. No, no te puedo decir de playoff o ascenso o esas cosas, porque al final el fútbol es fútbol. Y el fútbol pueden pasar muchas cosas que no tienes planeado. Y de repente, pues, es fútbol. Y aunque tú lo hagas bien, aunque tú juegues bien como equipo, puedes perder o puedes empatar. Así que no viene eso de... Pero sí que es verdad que si tú haces las cosas bien, pues tienes más probabilidades de que las cosas te salgan bien, ¿no? Y esperemos que primero el equipo haga las cosas bien y luego pues que las cosas salgan bien. Claro, porque el año pasado os dijeron que erais el equipo de revelación, ¿no? De la temporada, ¿no? Sí, eso dijeron por ahí. ¿Y qué sentisteis cuando os dijeron eso? Pues, si te digo la verdad, esas cosas tampoco es que yo creo que las hablemos mucho en el vestuario, ni opinemos mucho sobre eso, ni nos pongamos a pensar mucho sobre eso. Nosotros vamos partido a partido entrenando y estamos en una burbuja, ¿no? En el equipo estamos en una burbuja y no, estamos un poquito... Sí es verdad que a lo mejor algún jugador manda tal cosa por el grupo y demás, pero un poco ajeno a todo eso, la verdad, un poco ajeno a todo eso e intentando siempre entrenamiento, partido y con la rutina. Hombre, literalmente lo hemos visto, o sea, no sé si era el entrenador el año pasado. Yo vi que en Autonómica pusieron a Corán Galán, lo pusieron como el mejor entrenador de la categoría, pero no sé si a David Galán lo pusieron como el mejor entrenador de la categoría o no ganó ningún premio por eso. No lo sé, la verdad, pero sí es verdad que ahora sí que está en esos puestos de mejor entrenador hasta el momento de tercera, pero no recuerdo mucho en ese año autonómica, la verdad, pero bueno, es algo que no tiene mucha relevancia, la verdad. Yo creo que ya con la hazaña que hizo el equipo, ya se le reconoció el mérito a David, la verdad, lo que hizo por ese equipo, porque justo el año anterior el equipo estaba peleando por meterse entre los 7 primeros, así que fue algo increíble. Claro, pero el Torrejón también era un equipo que acababa de ascender o era un equipo que ya estaba en la categoría asentado. El Villaverde que pelea por meterse en los 7 primeros. Sí, ese Villaverde. Ese Villaverde es el Villaverde que estaba descendido de tercera. Claro, pero yo no digo eso, yo digo el otro, yo digo el Torrejón, o sea, cuando jugasteis contra el Torrejón, que si era un equipo que había o sea, descendido, o sea, había descendido antes y luego ascendió, o era un equipo que ya estaba afianzado en la categoría. Estaba bastante afianzado el Torrejón, la verdad. Hombre, ten en cuenta que el Villaverde ya tenía experiencia. Sabemos que Sí, eso sí, pero sabemos que, tiene que la experiencia, experiencia. sabemos que la experiencia no sirve para nada si acabas de ascender, porque mira el Oviedo. El Oviedo tuvo experiencia hace 24 años. Ya, Ha eso es lo pasado, que te digo, ha que pasado mucho tiempo. la experiencia es relativa, porque al final, como te he dicho, el Villaverde cambia mucho de equipo y el equipo que está en tercera, el primer año del Villaverde en tercera, no hay, me atrevería a decir que casi ninguno de la otra etapa de tercera, un equipo muy joven, a lo mejor uno que se me olvide o algo, pero vamos, el equipo entero nuevo y joven. Hombre, de los que están actualmente, que estuvieron el año pasado, solo estás tú, ¿no? ¿O hay alguno más? Sub-20 dices. Sí, o sea, de los que estuvieron el año pasado en el playoff. O sea, los que jugaban en el playoff y todo eso.
jugadores que sigan del año pasado somos 6 o 7. Está el capitán, está Brian, está Rasta, estoy yo, ahí alguno que otro, y Y el está entrenador, Durán. y el entrenador es el mismo, ¿no? Sí, tanto el primero como el cuerpo técnico es caliente lo mismo. ¿Y a ti te gusta David Galán como entrenador o crees que ha habido otros entrenadores mejores que David Galán para el Villaverde? Pues al final, como te he dicho, David Lara es quien me da esa confianza en el año preferente, es quien me hace, por así decirlo, que me hace ser el futbolista que soy hoy, porque a lo mejor sin esa oportunidad, sin esa confianza que me da en su momento, pues al final, quién sabe lo que podría haber pasado, ¿no? Pero al final es el quien me pone, es el quien hace, quien crea ese ambiente de confort para mí ahí en el Villaverde, de estar a gusto, de darme tiempo para mejorar, para crecer como jugador y al final pues no puedo tener otras palabras hacia él que palabras de agradecimiento. Claro, pero tú, por ejemplo, ¿tú crees que el año que viene, por ejemplo, si lo haces muy bien y haces una temporada muy buena, si el Villaverde no asciende y se queda igual que este año, podrías llegar a tu segunda ref en algún equipo recién ascendido, como Las Rozas, o algún equipo que ahora mismo está en tercera, obviamente, pero digo, yo me pongo equipos que acaben de ascender, o sea, equipos que digan, bueno, Mm, acaba de ascender, aunque sea de otra ciudad, por lo menos me da la sí. oportunidad. Sí, sí, si pasara eso, yo creo que también el míster lo entendería, la verdad. El míster, como te he dicho antes, es una persona con la que se puede hablar y lo entendería perfectamente, porque al final es una oportunidad para un jugador. Al final el jugador siempre está intentando subir escalones, ¿no? Y no quedarse siempre en el mismo sitio y lo entendería perfectamente. Claro, porque ten en cuenta, por ejemplo, a ti ahora mismo los equipos de segunda ref que normalmente te ficharían serían equipos recién ascendidos. ¿Por qué? Porque ya te conocen, ya tienen experiencia y todo. Un equipo que esté Sí, es lo en que... segunda ref, ahí ya afianzado, prefiere coger a algún jugador de primera ref, que es una categoría más alta. Y para coger a uno de tercera dices, mira, este no tiene experiencia en la categoría, pues como nosotros acabamos de ascender, da igual el equipo que sea, Sí, vamos a ponerte el Rayo B que acaba de ascender, pues te dice, vale, pues vamos a darle la oportunidad a uno que está en tercera y así puedes subir de categoría. Y sí, sí, no solo pasa en Madrid, pasa en todas las ciudades de España. sí, eso es. Claro, porque ahí tú qué haces literalmente. O sea, si a ti te sale una oferta de segunda red de un equipo que acaba de ascender o quedarte en el Villaverde, ¿te quedarías en el Villaverde o te irías al equipo que acaba de ascender? Pues depende de la situación. Dar una respuesta siendo una situación tan genérica, pues la verdad que, porque muchas veces a lo mejor también el subir de categoría depende imagínate que tú vas a un equipo y no juegas nada. O sea, vas literalmente para ser el tercer mediocampista o el cuarto mediocampista. A lo mejor depende del jugador o tal, y dices, no, pues para eso no voy a ir ahí. Claro, pero Yo a veces te quiero ofrecen, subir de categoría, pero quiero jugar, claro, quiero pero a veces te afianzarme. ofrecen el sueldo y dices, hostia, que voy a cobrar 1.200 euros con el fútbol, pues ya me voy ahí, da igual si juego o no. Depende de muchas variantes, depende de muchas variantes. Pero principalmente también cuenta mucho el equipo que te ha dado esa confianza y el equipo que te ha hecho llegar a donde estás. ¿Sabes? Siempre hay que tener muchas cosas en cuenta. Uno no puede coger y solo mirar el dinero o esas cosas. Claro, porque literalmente, o sea, ¿tú cómo ves literalmente al Villar de ahora comparado con el año pasado? ¿Lo ves mucho mejor en el sentido de táctico o lo ves peor en el sentido de que Lo, ahora le cuesta lo, más que antes? lo veo colectivamente, o sea, a lo mejor el año pasado veía mm, individualmente a algún que otro jugador un poco más técnico en alguna posición, pero colectivamente este año creo que es un ambiente bastante parecido al del año pasado y un poco en la misma línea, la verdad. No, no noto un cambio súper drástico, la verdad, pero vamos, en la misma línea, no que te creas que en la misma línea. Claro, porque ahora mismo, por ejemplo, me sorprende a mí que el Villarreal vaya segundo cuando el año pasado quedaron cuartos, sí, pero quedan cuartos al final. Al principio yo me acuerdo que iban como décimos, onceavos, no iban Sí, pero tan es arriba como que este año. es principio de temporada y está empezando muy bien el Villaverde, pero como muchas veces se dice, no hay que hablar antes de tiempo. Partido a partido y que pase lo que tenga que pasar. Hombre, literalmente, o sea,
será a principio de temporada, pero hay equipos que acaban de ascender y van últimos, por ejemplo. Ya. Sí, eso, si una cosa no quita la otra. Si está, hacerlo bien, lo estamos haciendo bien. Hombre, literalmente, por ejemplo, vemos a equipos afianzados en la categoría como el Tres Cantos o el Trivial Valderas, que mira dónde está el 13 o el 14, o el Alcorcón B, que es un histórico de tercera división, y Sí. mirad vosotros, que vosotros estáis segundos y habéis conseguido ganar a un equipo que el primer equipo, mira dónde está, en primera ref. Ya. Sí, efectivamente. Pero creo que viene de un trabajo bastante exhaustivo por parte del cuerpo técnico y de haber hecho el equipo que han hecho este año, fijándose en en lo que quieren poner en el campo, en lo que quieren reflejar, en la identidad que quiere mostrar el Villaverde. Creo que es algo que no viene de, bueno, hemos hecho playoff, no, sino que viene de un trabajo previo, de un trabajo, como se suele decir, detrás de cámaras que nadie ve. ¿Y este año os toca jugar la Copa Federación o este año no tenéis la posibilidad de jugarla? Sí, hemos jugado la Copa Federación, pero no nos hemos clasificado. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que ha pasado para que nos clasificarais? ¿Algún error del equipo o que No, sino que el equipo era nuevo. El equipo era nuevo, no nos conocíamos mucho y vamos, la mayoría de los equipos defensivamente bastante bien, la verdad. Y sí es verdad que en ataque nos estaba costando un poco, pero el equipo era nuevo, nos estábamos conociendo, eran un poco unos partidos para conocernos, para ver cómo funcionaba el equipo y demás, de prueba como para todos. Y la verdad que al final, no te digo que era de esperar, pero era normal, ¿no? Al final todo el mundo quería ganar, de eso no puedes tener duda, pero al final es eso, es un equipo nuevo, a lo mejor nos estamos enfrentando a equipos que eran equipos que ya estaban afianzados del año pasado, ya se conocían y demás, y no era lo mismo. Yo creo que al final si se volviera a repetir esa fase de Copa sería más diferente, estaría un poco Hombre, más pero, diferente. pero normalmente la Copa Federación la gente la quiere jugar con el objetivo de llegar a la Copa del Rey. Y si Sí, es lo que queríamos. y si obviamente perdéis esos partidos, aunque os estéis conociendo, no es como la pretemporada, que la pretemporada jugáis por jugar. Aquí jugáis con Sí, un objetivo. Si ganáis, podéis llegar a la Copa, o sea, podéis llegar a la Copa del Rey, si no, no. a ver, que también no te creas que en pretemporada están así, ¿no? Como por jugar, sino que al final en pretemporada se está sentando el equipo y se va a ver quién va a jugar, quién no, el míster ve quién se está esforzando, quién no está haciendo las cosas como debe. Y al final, si no das lo que tienes que dar, lo que te pide el míster, al final no vas a jugar. Es lo que tiene. La pretemporada es un examen. Y si la prueba juegas y si no, pues te tocará demostrarlo a lo largo de la temporada, pero es un examen previo a la temporada. Hombre, ahí se ve qué jugador es bueno y qué jugador es malo. Y ahí decide el entrenador dice, vale, este jugador ha Eh, rendido muy bien, entonces lo pondremos siempre. Este jugador ha rendido muy mal. O lo hace mejor o nunca Eso lo es. pongo. Eso es. Si Claro, te parece, si te parece, vamos terminando, que ya me tengo que ir a vale, entrenar. perfecto. Lo último que te digo, por ejemplo, ahora este domingo que os toca contra el Torrejón, ¿tú cómo ves el partido para este domingo? Antes de ir finalizando, ¿cómo ves el partido este domingo? Comparado con la última vez que jugasteis, que os costó un poco. Pues es un Torrejón bastante diferente al del año pasado, la verdad, que propone bastante más que el año pasado. Pero igual que ellos son un Torrejón diferente al año pasado, nosotros en la idea de juego, pues ya se nos ha visto en los otros partidos qué idea de juego tenemos, la identidad del Villaverde, que es la de siempre. Pero bueno, para mí es el partido de la jornada, porque el Torrejón viene de ganar al Atleti, viene como viene, y la verdad es que nosotros venimos de lo que venimos, y se enfrentan dos muy buenos equipos, y con muchas ganas los dos equipos, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues bueno, lo has dejado por aquí, que ya te tienes que ir. Así que Vale, si quieres perfecto, decir ha algo, sido, ha sido un placer. si quieres decir algo antes de finalizar. No, nada, la verdad que ha sido un placer y espero que vaya muy bien tu canal. Vale, perfecto. Chao. Chao, que vaya bien. Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.